transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Estamos transmitiendo aquí nuevamente en vivo y en directo su programa de La Verdadera Historia de México. Hoy lunes 10 de febrero de 2020 y pues estamos aquí en nuestra cabina en la Ciudad de México. Y pues vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza, muchos de ustedes ya lo conocen. Y pues bueno, aquí está. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos, muy buenas noches. Pues con el gusto de estar aquí como todos los lunes, licenciada, ya recibiendo muchos mensajes. Sí, algunos mensajes aquí en el chat de Rita Bustamante, ya nos saluda, buenas noches, muy puntuales. Eleazar Flores también dice un saludo a mi hijo Carlos Eleazar Flores, que se encuentra en Monterrey y yo en Houston, Texas. Ustedes son esa conexión entre él y yo. Qué bueno, pues saludos. Pues un privilegio, muchas gracias, saludos para ustedes. Hugo BT, hola, buenas noches, un saludo desde Tejupilco, Estado de México. Pablo Escobar, buenas noches, licenciada y maestro, un honor escucharlos en familia, qué bueno, salúdanos a tu hijo, por favor, felicítalo de nuestra parte. Fausto Cisneros, hola, buenas noches. Enrique II, saludos desde Zamora, Michoacán. Mi paisano Enrique II, yo soy de Cotija, Michoacán, allá adelantito de Zamora. Un abrazo. Diana Gutiérrez, ya listo, saludos maestro, licenciada. Chemani Oldair, dice hola, buenas noches. Pablo Escobar, saludos desde Oaxaca. Esteban Reyes Delgado, saludos a todos desde Pueblita, pero ahora recién llegado de Tuxtla Gutiérrez. Ay, qué rico, bueno. Ay, mira, Sinapecuaro, Michoacán, Chemani, muy bien, también es de Poallá. Eduardo Marín Aguilar, buenas noches, listos aquí. Emiliano Talavera dice también que buenas noches. Ernesto Hernández, desde Pachuca, Hidalgo, saludos a Ernesto Hernández, pues sí, saludos, Ángel Rico, saludos profesor y Doris, cada lunes es muy grato escucharlos, gracias Ángel. Y bueno, Araceli Nieto, buenas noches, mi primera vez que los escucho en vivo y gracias por todo. Bienvenida Araceli, Félix Montó, licenciada Doris y profesor Mendoza, buenas noches, aquí estoy para escucharlos. Gracias Guillermo. Ernesto Hernández también dice que saludos para Roberto Romo de Atlisco, Puebla. Derjain, ¿cómo dice profesor? Que siempre se me va. Derian González. Buenas noches, Doris, profesor, esperando un capítulo de la historia de la educación en México. Jorge Pizarro, Roberto Romo, Gildardo Arreola Marín. También saludos desde Aguililla, Michoacán. Hay muchos de Michoacán, muchos profesor. Paisanos. Saludos, Gildardo, Marco Piña, Carlos Escalante, José Torres, saludos desde Catepec de Morelos, Omar Reyes, wow. Iván, perdón, profesor. Sí, desde Houston, Emiliano, sí, también Iván Cos, Isaac, Luis Ángel, bueno. Los seguimos saludando más tarde, profesor. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? Licenciada, amigos, pues continuamos platicando de las joyas del Museo Nacional de Antropología e Historia, haciéndoles una invitación a todos ustedes, aunque es el museo más visitado de México, pues que sigamos visitándolo, porque siempre tiene sorpresas para nosotros, nuestro querido Museo Nacional de Antropología. Pero no vamos a hablar, es algo que yo quería explicarle. El programa pasado, licenciado y amigos, yo me sentí un tanto incómodo durante la transmisión porque yo quería hablar de ciertas piezas en particular,
pero necesitaríamos tenerlas enfrente, explicarlas, verlas, y es difícil en una transmisión por radio. Entonces me costaba trabajo y yo sentía que no estaba dando una explicación correcta, pero vamos a intentar dar esta explicación, pero más que nada de la parte histórica de las piezas, no el contexto arqueológico, sino la parte histórica. Cómo se encontraron muchas de esas piezas que tienen una historia dentro de la historia, cómo se fueron encontrando, y vamos a encontrar cosas fabulosas. Yo quiero recordar, o bueno, lo comparto con ustedes, cuando se descubre la tumba de Tutankamen, Howard Carter está frente a la puerta que cubría la tumba de Tutankamen y abre un pequeño orificio y mete una vela, ¿sí? Entonces le pregunta a Lord Carnarvon, que estaba a un lado de él, dice, ¿qué es lo que ves? Y después de unos instantes dice, maravillas. Sí, esa frase se queda para la historia de la arqueología mundial. Pero bueno, en México, la verdad que eso lo hemos vivido con Alberto Ruz, lo hemos vivido con Jorge Acosta, lo hemos vivido con Alfonso Caso, con los grandes arqueólogos mexicanos. Hemos vivido esto, ellos han visto maravillas, han encontrado maravillas de nuestra arqueología y que forman parte de nuestra historia, y eso es lo que queremos platicar, no tanto el contexto arqueológico, sino histórico. Oh, qué bien, profesor. Pues adelante, pues ya se nos están acumulando más saludos, pero pues empecemos con el programa, profesor. Amigos, la gran ventaja que tiene nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia es que abarca todo el país. Esto es que tenemos salas que abarcan las culturas del norte del país, obviamente la zona maya, la zona huasteca, la zona de Oaxaca, etcétera. Resume en sus salas el tesoro arqueológico que tenemos los mexicanos. Pero ¿qué creen, amigos? Realmente, y era lo que decíamos en la publicidad que enviamos por WhatsApp y Facebook, decíamos, nuestra riqueza arqueológica es casi desconocida no porque no sepamos, sino porque es tan poco lo que sabemos, no por falta de interés, sino porque es tan grande nuestra riqueza cultural que realmente es poco lo que sabemos. Y solamente para ponerles dicen para muestra basta un botón, tenemos en México registradas más de 45,000 zonas arqueológicas, amigos. Más de 45,000 zonas arqueológicas, de las cuales están abiertas, investigadas y abiertas al público, ¿sí? Menos de 200, son 180 y tantas, únicamente, ¿sí? Y esas, por ejemplo, esas zonas arqueológicas no están totalmente investigadas. Por ejemplo, Teotihuacán, que es donde se han hecho más estudios, estamos hablando de que conocemos el 20%, 25% de lo que es la zona arqueológica. Tenemos zonas que están abiertas, recuerdo Teotenango, junto a Toluca, que es impresionante la ciudad de Teotenango. Tuve oportunidad de visitarla y estar completamente solo, porque la gente no va. Y está descubierto el 3% únicamente de la zona arqueológica. En Iguatzillo, en Michoacán, zona purépecha, también estuvimos solos, fuimos en familia. Esa ocasión tuve la oportunidad de acompañar a la licenciada Doris, y estábamos únicamente un grupo de 6-7 personas en toda la zona arqueológica, y era el 5% nada más lo que estaba abierto. En sí es a lo que me refiero, no a que no conozcamos, sino nos hace falta tanto por conocer, y nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia guarda tantas piezas tan importantes, desgraciadamente, y yo sé que este programa lo van a escuchar personas del Museo Nacional de Antropología e Historia, porque pues va a llegar a ellos. Yo sé que no les va a gustar quizá el comentario, pero las placas descriptivas a veces son muy frías, nada más nos da un periodo de la arqueología, un periodo de la prehistoria, nos dice de qué está elaborado, a quién representa y nada más. Quizá haga falta saber esa parte histórica, la aventura que tuvieron muchas de estas piezas. Y fue de lo que platicamos la semana pasada, licenciada, amigos, de cómo fue que llegó el Tlaloc, por ejemplo. Pues esto es fácil decir, esta pieza es Tlaloc, fue obsequiada o nos la dieron,
y es de tal fecha y de tal cultura, y ya. No, toda la historia que hubo a través del tiempo con el Tlaloc, y que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Pues así vamos a estar comentando de más piezas, licenciada. Entonces, pues iniciamos. Iniciemos, profesor. Amigos, al entrar al Museo Nacional de Antropología, que les digo, yo lo considero así, es la casa de todos los mexicanos, es la casa de todos nosotros. Ahí está, como cuando vamos a ver a nuestros abuelos, al pueblo, o a la casa antigua, ¿no? Donde se quedaron ellos viviendo. Así es ir al Museo Nacional de Antropología, es como ir a nuestra casa antigua, a ver a nuestros abuelos, a visitarlos. Es la casa de todos los mexicanos, y ahí me da mucho gusto cuando voy. Yo he ido varias veces. Me gusta cuando llegan amigos, familiares que vienen del extranjero o de provincia y que no conocen el museo, pero es así, visita obligada. Vámonos al Museo Nacional de Antropología y vámonos a Teotihuacán, etcétera, que lo tenemos tan cerca de la Ciudad de México. Me encanta hacerlo, lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo, ¿sí? Porque comparto como hacíamos antes. ¿Se acuerdan, amigos? Cuando llegaba una visita, es siéntate a comer. Sí, lo primero, hola, ¿cómo estás? Y lo segundo es siéntate a comer. O cuando vamos nosotros al pueblo, que a casa que lleguemos nos invitan a comer, bueno, pues nosotros invitamos a los extranjeros, como invitarlos a comer. Ven a comer de nuestra historia, te comparto de nuestra mesa. Quizá a lo mejor me estoy oyendo muy romántico, licenciada, amigos. Está bien, profesor. Pero es que, de veras yo me siento orgulloso, yo lo comparto con ustedes, de nuestro pasado. Y bueno, vamos a entrar de nuevo al Museo Nacional de Antropología. Vamos a ver las salas del lado derecho. Ya hablamos un poquito de Teotihuacán, pero vamos a entrar a la sala Olmeca. Amigos, sí, la sala Olmeca nos recibe con una de las cabezas colosales. De hecho, hay 2 cabezas colosales en la sala Olmeca. Y se conocen en total 17 cabezas colosales. Quien tiene la colección más amplia es el Museo de Antropología e Historia de la ciudad de Jalapa, que tiene 7. Algunas están en la venta, en el Museo de la Venta Tabasco, etcétera. Se conocen 17 cabezas monumentales. Y no lo niego, yo cuando muy jovencito, cuando apenas vi esto, yo no entendía, estaba yo en la escuela y yo no entendía, pues, ¿para qué hacen esas cabezotas? No le veo yo el sentido a hacer esas cabezotas. Pero ya cuando vamos creciendo, cuando comenzamos a aprender de todo esto, pues es un gran misterio todavía de la arqueología mexicana. Nuestros arqueólogos lo que entienden, o el común denominador en sus opiniones, es que son gobernantes, puesto que las cabezas no se parecen una a la otra, tienen rasgos distintos, rasgos muy duros, rasgos hasta sonrientes, y los cascos que poseen tienen diferente adorno, ¿sí? O quizás sea una escritura, no lo sabemos. Pero ¿cómo se encuentran estas cabezas? ¿Por qué, amigos? Porque no hay otras en el mundo. Por eso podemos presumir que las 17 que hay conocidas están en México, porque no hay otras. Estamos hablando de la cultura olmeca, que por mucho tiempo se le consideró como la cultura madre, y que era un misterio esta cultura, pero los últimos descubrimientos arqueológicos de los últimos 20 años le han dado un contexto grandísimo. Y déjenme platicarles, amigos, que un campesino, estamos hablando por ahí del año 1853-54, él platicó que andando en la siembra, ¿sí?, se había encontrado con una piedra grandota. La quiso él mover y pues no pudo, claro, pues pesan varias decenas de toneladas. Entonces empezó a escarbar y vio que era una cabeza. Esto él lo comentó y se quedó un poquito en el olvido. Es hasta el año de que un arqueólogo mexicano, arqueólogo no porque no existía la carrera como tal, era un aficionado, José Melgar, en el año de 1862 va a esta región de San Lorenzo, ¿sí?, allá entre el sur de Veracruz y el norte del estado de Tabasco, va a San Lorenzo a conocer esta cabeza, y es quien primero la reporta. Pero estamos hablando de 1862,
cuando estamos en plena intervención francesa, están los pleitos fuertes con franceses, ingleses y españoles. Entonces, pues no había posibilidad de que el gobierno prestara ninguna atención a que se descubriera una cabezota, ¿sí? Es hasta 1869 cuando ya se hacen las primeras investigaciones y la deducción o la conclusión que toma José Melgar, este arqueólogo mexicano, agárrense amigos, que con esta cabeza que se había encontrado, la cabeza de San Lorenzo, se comprobaba así fehacientemente el origen egipcio, ¿sí?, de los mexicanos, que nosotros veníamos de Egipto, que era una cabeza nubia. Los nubios es uno de los pueblos egipcios, que era una cabeza nubia, y si los egipcios habían construido cosas tan grandes, pues vinieron a México y las construyeron, por lo tanto, nuestro origen era egipcio. Poco después dijeron, no, te equivocas, fíjate que no es egipcio, porque no solo los egipcios sí construyeron este tipo de monumentos, no hay ninguno igual, pero bueno, construyeron monumentos muy grandes. Realmente este es un monumento griego. Entonces, ya con esto teníamos el origen de los mexicanos. Perdón si de pronto me escuchan un poquito de risa, no es burla, era el concepto de aquellos años, estamos hablando de hace 150 años, era el concepto que se tenía. Lo peor es que después de 150 años haya gente que todavía lo crea, pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Es más, se continuó estudiando esta cabeza, porque hasta 1922, estamos hablando de la presidencia de Álvaro Obregón, ¿sí? Estamos hablando de hace 98 años apenas, se encuentra la segunda. Y para 1952 ya se habían encontrado 5. Entonces estamos hablando de hace 70 años, había 5 de estas cabezas colosales, pero en el 22 apenas se encontró la segunda. Imagínense tener una cabeza de esas proporciones durante más de 50 años sin saber qué era. Pues bien, ahí les va amigos. De las cosas que se dijeron que eran, es que nosotros, con esto se demostraba que éramos una de las tribus perdidas de Israel. Ya ven que se pierde una tribu y que decían que ese era el origen de la gente de América. Entonces que con esto se demostraba. ¿Por qué? Pues porque no había nada igual en México. No había nada igual. Sí, ya se conocían piezas aztecas, se conocían piezas mayas, pero no se conocía una cabeza colosal. Entonces, pues tenía que tener alguna explicación. Entonces decían que era la prueba de que nosotros éramos una de las tribus perdidas de Israel, sí, por lo tanto éramos israelitas, sí, y habíamos seguido alguna vez al patriarca Moisés, etcétera. Y años después, y de esto yo me acuerdo, cuando se decía que de manera inequívoca esto era la prueba de que teníamos un origen extraterrestre, y que estas cabezas colosales, el casco era un casco de astronauta, sí, y que con esto quedaba demostrado. Vean ustedes cómo estábamos en pañales, amigos. Estábamos en pañales en cuanto a la arqueología mexicana. Se dijo también, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, se decía que tenían rasgos negroides, ¿sí? Cuando aquí en América no se conocían personas de esta raza, pero que tenían rasgos negroides. Aquí lo importante es entender el contexto del Olmeca. El nombre de Olmeca le fue puesto por ahí del siglo XX, cuando se descubre que es una cultura muy ajena a la maya. Se pensaba que eran mayas, era un afluente de la cultura maya, pero no, el Olmeca es una cultura ajena. Es más, quizá sea al revés, que los Olmecas hayan influenciado a algunos pueblos mayas. Hay una corriente de influencia olmeca por la antigüedad de la cultura olmeca. Los olmecas, estamos hablando, amigos, de entre 500 y 1500 años antes de Jesucristo. Si hacemos un poquito de memoria, amigos, estamos hablando de que Sócrates se sentaba ya a platicarle cosas a Platón, mientras que los olmecas estaban construyendo cabezas colosales, y que se piensa, insisto, que eran los rostros de los jerarcas. Se desconocen los motivos por los cuales se realizaba,
ese tipo de escultura, se desconoce, pero bueno, es quizá lo más acertado, no lo sabemos. La cuestión es que donde se encontraron muchas de estas cabezas, por su peso de 50, de 60 toneladas, hay algunas más ligeras, se fueron hundiendo. Estamos hablando de una zona completamente pantanosa, amigos, y se fueron hundiendo por su peso. De hecho, la última cabeza olmeca, la número 17, que también se encontró en San Lorenzo, estaba 4 metros debajo de la tierra. 4 metros abajo, y fue ya encontrada. Esa no fue encontrada, digamos, escarbando, sino mediante aparatos de alta tecnología para descubrir sedimentos de carbono en las piedras, y se encontró una mancha y dicen, pues esto es una cabeza colosal, y la sacaron, pero de 4 metros de profundidad, amigos. ¿Cuántas cabezas más habrá en esa zona que se han seguido hundiendo? Porque es una zona fangosa. Ahora, ¿de dónde trajeron esas piedras? Porque en esa zona no las hay. Entonces, al parecer, la cantera donde fue sacada estas piedras proviene de la Sierra de los Tuxtlas, aproximadamente a 70 kilómetros de distancia, pues trasladaron piedras de decenas de toneladas, ¿sí? Quizá por los afluentes de los ríos, o quizá rodándolas, no lo sabemos bien. 70 kilómetros, no sabemos si en la cantera fueron pulidas, o fueron pulidas ya en el lugar a donde fueron destinadas, pero después varias de ellas igual fueron enterradas, ¿sí? Quizá como un ritual funerario. Ahora estábamos viendo que varias de ellas tienen unas perforaciones a un lado de la cabeza, a la altura de los occipitales, lo que demostraría que algunas de ellas primero fueron tronos. Esto es, se trajo la piedra, era un trono, y tenía soportes, y a la muerte quizá del gobernante, este trono era convertido en una cabeza colosal. O sea, se pulía el rostro del gobernante. El único lugar en el mundo parecido son las cabezas de la isla de Pascua, ¿sí? Que, bueno, tienen un origen polinesio, que también no se sabe para qué construyeron esas enormes cabezas, pero son las únicas que hay, las que están en la isla de Pascua y las de nuestra zona olmeca. Amigos, son de esos grandes misterios de la arqueología mexicana. Quizá nosotros entramos a la sala olmeca y vemos las cabezas colosales y las vemos ya con cierta familiaridad, y no pensamos el trabajo del arqueólogo, los días enteros de excavación, de cuidado, de cuidar las piezas, y luego trasladarlas, llevarlas al museo, y les digo, todo lo que ha estado envuelto, todas las historias paralelas que han estado envueltas alrededor de una cabeza colosal. Yo los invito a que cuando vayan al Museo Nacional de Antropología y entren a la sala olmeca, lo primero que los va a recibir es una cabeza, y se acuerden de todo esto, ¿sí? Que esa cabeza que tenemos ahí enfrente tiene aproximadamente 3,000 años de antigüedad, es anterior al mismo Jesucristo, es contemporáneo de los filósofos griegos, o quizá un poco más antiguo, y es mexicana. La tenemos aquí en México. Hay 17 hasta el momento, y todas afortunadamente están en nuestro país. Pues bien, amigos, algo que es muy importante, yo sí quisiera mencionarlo. Esos rasgos son un tanto felinos, por la importancia que tuvo el jaguar. Cuando hablamos de animales maravillosos, creo que sí hablamos del jaguar, no recuerdo bien, cuando hablamos de los animales maravillosos en México, pero si no, vamos a dar datos interesantes. El jaguar, amigos, ¿por qué es tan importante en todas las culturas? ¿Por qué los olmecas toman al jaguar, y el jaguar es heredado a Teotihuacán, entre los mayas, entre los mexica, etcétera? Siempre está presente el jaguar. El jaguar es una divinidad, ¿sí? El jaguar es una divinidad, no como un dios como tal, sino lo que representa, empezando porque el jaguar no tiene depredador, amigos. Es, digamos, la cima, la parte alta de esta cadena alimenticia, ¿sí? Porque el jaguar no tiene ningún depredador. O sea que nadie se puede enfrentar a un jaguar, excepto el ser humano, ¿sí? Pero de tú a tú con un jaguar sí nos gana.
así de plano, necesitamos ser varios para enfrentar a un jaguar, pero de tú a tú sí nos gana un jaguar, obvio que nos gana. Entonces, aparte es un animal nocturno, ¿sí? El tipo de pelaje que tiene, las manchas, que semejaba como el cielo estrellado. Es un animal sumamente ágil, sumamente sagaz, paciente, porque puede estar horas y horas trepado en un árbol observando a su presa. Es un animal sumamente paciente. Por eso mismo fue tan representado, fue tan admirado por nuestras antiguas civilizaciones. Y se han encontrado estas cabezas colosales, digamos, más reducidas, en cuerpos antropomorfos que tienen una posición de jaguar. Esto es que era venerado el jaguar entre los olmecas, que la imagen no es ni israelita, no es negro, no es nubio, no es egipcio, no es griego, simplemente son jaguares, amigos. Están queriendo mimetizarse con un jaguar. Entonces, vean esa maravilla. Yo los invito de veras que cuando entren a la sala olmeca las observen, que por cierto me enteré de algo muy triste. Yo sí sentí, me acuerdo del sismo de 85, y bueno, obviamente que sentí el sismo de 2017, afortunadamente los daños fueron menores, quizá porque la ciudad estaba más preparada para un sismo de gran magnitud, pero me dio mucha tristeza saber que algunas piezas del Museo Nacional de Antropología, yo no lo sabía, se habían roto, y entre ellas pues algunas de las baby face, que se les llaman caras de niño, del Museo de Antropología, se rompieron. Afortunadamente un equipo excelente que tenemos en México de restauradores y conservadores, bueno, ya las tienen en vitrina otra vez y no se les nota nada, pero qué tristeza, ¿no? Que un temblor de pronto dentro de una vitrina pues tire vasijas polícromas de barro y las estrelló. Pero bueno, afortunadamente todo este material se ha salvado, les digo, en México, y vaya mis respetos para ese equipo de restauradores que tenemos en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero bueno, amigos, hablando de cosas colosales, de las cosas colosales, hablemos de otro que es representativo en todo el mundo, ¿sí? También por las historias paralelas que se han hecho, que son los atlantes de Tula. O sea, salimos de la sala olmeca, que son las culturas del Golfo, y entramos a la sala tolteca. Y en la sala tolteca vamos a ver muchas maravillas. Yo recuerdo especie como de huipil hecho de conchas, que fue encontrado en una ofrenda junto al templo de Tlahuescalpantecutli, ahí en Tula, que está precioso, está impresionante, amigos. Pero bueno, la historia fuerte aquí es la de los atlantes de Tula. Ustedes llegan, suben a la pirámide B, y en esa pirámide B van a encontrar los 4 atlantes de Tula. No se nota que si los ven de frente, el primero de la izquierda no es original, porque el original, el 4º atlante, está en nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia. El que está ahí es una réplica, pero los otros 3 sí son originales. Estos son encontrados por el arqueólogo Jorge Acosta. De hecho, cuando ustedes entran a la zona arqueológica, lo primero que pasan es el Museo Jorge Acosta. Él es el que excava. ¿Y qué creen, amigos? Estas son cosas raras. Los atlantes de Tula, ¿sí? Estos cuerpos de los atlantes, que ahorita vamos a explicar por qué se llaman atlantes, los encuentra en un pozo de saqueo. Estos fueron derribados y echadas las piezas tan grandes. Acuérdense que está dividido en 4 partes, embonan una con la otra, pero los encuentra derribadas. Algunos se rompieron cuando los tiraron, ¿sí? Y los encuentra al pie de la escalinata en un pozo de saqueo. Ahí encuentra a los atlantes. De ahí los rescata Jorge Acosta, los vuelve a subir a la pirámide, se restauran y uno se lo trae en Antropología e Historia. Pero amigos, este pozo de saqueo no es contemporáneo. Se piensa que este pozo fue hecho por los mexicas, ¿sí? Que fueron los primeros que excavaron en Teotihuacán y los primeros que excavaron en Tula. O bueno, si no los primeros, sí sabemos que ellos excavaron, quizá hubo pueblos anteriores que excavaron,
pero de ellos sí sabemos que lo hicieron antes de la llegada de los españoles, que muchas cosas que ellos encontraron ahora aparecen, ¿sí?, en los entierros, en las ofrendas que se están descubriendo en el centro de la Ciudad de México. Se encuentran objetos de Tula y de Teotihuacán que fueron saqueados por los mexica. Bueno, pues ellos derribaron a los atlantes. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos por qué, pero ellos los derribaron. Lo que sí, había una costumbre. Lástima de esta costumbre, amigos. Lástima, porque había una costumbre donde, vamos, no era como de coraje, como de venganza, no. Pero cuando subía un nuevo gobernante al poder, lo que hacía era romper los utensilios, vasijas, etcétera, del soberano anterior. Y esto aparte se hacía cada 52 años en el fuego nuevo, ¿sí? Se rompían los objetos, se rompía todo, y se hacía todo nuevo, porque era un fuego nuevo, era una nueva civilización, por así decirlo. Entonces, muchas cosas han aparecido todas juntas, así como una enorme pedacería, y que no fue por el saqueo arqueológico que conocemos, sino una cuestión ritual, ¿sí? Lástima que tenían esta costumbre. Entonces se piensa que los mexica lo que hicieron fue para restarle poder a Tula y decir, ahora nosotros somos los poderosos, derriben esas columnas, ¿sí?, y métanlas en ese agujero, ¿no? Que primero ellos excavaron para ver qué había abajo, métanlas en ese agujero. Y bueno, también de alguna manera se salvaron. O sea, por un lado se destruyeron, pero por el otro se salvaron. Amigos, los gigantes de Tula o los atlantes de Tula se les puso así en referencia al dios griego Atlas. Sí es griego, ¿verdad? Ya con eso de que se mezclan las dos mitologías, griega y romana, sí es el dios griego Atlas que está cargando al mundo. Pues bien, los guerreros se les pone atlantes por Atlas, porque ellos cargaban el techo del templo en el cual estaban ellos colocados. Entonces, haciendo esta referencia, no porque vengan de la Atlántida, esa parte de los diálogos de Platón, donde Sócrates le cuenta a Platón la existencia de una isla, etcétera, etcétera, y que podemos leer ahí que a partir de entonces todo mundo busca la Atlántida, y que dicen, bueno, pues la Atlántida pudo haber sido el origen de los olmecas, quizá, o no, mejor de los atlantes de Tula, eran guerreros atlantes, por eso se les puso ese nombre, porque venían de la mítica Atlántida. Es más, amigos, es que de pronto se les mete una idea a estos señores europeos, porque piensan que la historia parte de ellos. Y a ver, licenciada, amigos, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Notan ustedes, amigos, que la historia depende de Europa, exclusivamente de Europa? Es más, en las escuelas nosotros vamos viendo toda la historia europea, ¿sí?, hasta el descubrimiento, pseudo descubrimiento de América. A partir de ahí se menciona las culturas mexicanas. O sea, que antes del descubrimiento no existían nuestras culturas o no valen la pena. No, señores historiadores oficiales. Aquí teníamos toda una cultura. Aquí teníamos toda una dinámica de vida. Aquí teníamos ciudades más grandes que las ciudades europeas. Aquí teníamos una tecnología superior en muchos casos a la tecnología europea. Y teníamos médicos mucho más preparados que los médicos europeos. Que sí, allá en Europa tenían alguna tecnología superior a la nuestra, como por ejemplo la pólvora, la tecnología bélica, pues sí nos superaban. Y que tenían animales de tiro, pues sí, tenían caballos, vacas, etcétera, ¿no? Nosotros no lo teníamos, pero teníamos culturas que estaban en plena evolución, que estaban creciendo, teníamos una dinámica de vida. Ahorita vamos a las zonas arqueológicas, están vacías, obviamente, sí, pero estamos hablando de ciudades populares, las ciudades olmecas, que eran ciudades que tenían 20, 30 mil habitantes, la ciudad de Teotihuacán, que llegó a tener más de 200,000 habitantes, la ciudad de Tula se cree que tuvo alrededor de 50,000 habitantes. Eran ciudades populosas, donde había vida, donde había ruido, donde había movimiento. No podemos pensar que los teotihuacanos únicamente estaban sentados en flor de loto esperando que los astronautas vinieran a cargarse de energía en la pirámide del Sol. O sea, eso es absurdo, totalmente absurdo. Y bueno, esa es la idea de los atlantes, de que eran representaciones de extraterrestres o bien de atlantes de la Atlántida. No, eran guerreros, estaban ataviados como tal,
Por lo tanto, el pueblo de Tula era un pueblo guerrero, o bien, lo que han visto nuestros arqueólogos es que quizá los fundadores de Tula, porque hay dos Tulas, el Tula chico, ¿sí? Y el Tula normal, el grande, vamos. El Tula chico es anterior, es más antiguo que el Tula que conocemos. No se puede visitar Tula chico, se alcanza a ver de lejos, pero no se puede visitar, es un área restringida. Quizá los teotihuacanos llegaron a esa zona y fundaron Tula grande, ¿sí? A la caída de Teotihuacán, y quizá en defensa querían mostrar poder y construyeron estas enormes columnas en forma de guerrero, ¿sí? Pues para mostrar su valentía, su arrojo, su valor. Pero quizá lo más importante de Tula, amigos, es que ahí nace Quetzalcóatl, el ser humano, porque tenemos dos Quetzalcóatl, la deidad como tal, ¿sí? Que es la serpiente emplumada, o el Quetzalcóatl humano, el ser humano, conocido como Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, y que él nace en el estado de Morelos. O sea, como bebé él nace en el estado de Morelos, es llevado por su papá a Tula, y él gobierna Tula. Y bueno, es otra historia. Quizá ahorita ya no nos dé mucho tiempo a platicarla, me comprometo a platicar la historia de Quetzalcóatl. Quizá ahorita no tengamos ya mucho tiempo, pero es ahí el origen verdadero del Quetzalcóatl humano, ¿sí? Es algo que va a llamar la atención entre la cultura olmeca, amigos, que vamos a encontrar en la sala olmeca, vamos a encontrar a un luchador, una especie de luchador, que está sentado casi en flor de loto, pero en movimiento, que se ve impresionante su movimiento de cuerpo, y que está barbado, ¿sí? Y que bueno, sería una representación de Quetzalcóatl, porque a Quetzalcóatl se le ve barbado. Y que muchos han dicho que probablemente haya sido un vikingo que se quedó por ahí extraviado. Sí, es cierto, los vikingos llegaron mucho antes que Colón a tierras del norte del continente, eso es muy cierto. Y que se pudo haber quedado por ahí algún vikingo, pues no lo dudo, o sea, pudiera ser. Eso creo que nunca lo vamos a saber realmente. Pero que existe la posibilidad, bueno, existe la posibilidad. La cuestión es que Quetzalcóatl es tan importante, ¿sí? Que se le hacía esta distinción de que él era barbado. Pero recuerden que sí sabemos dónde nació Quetzalcóatl, y nace en el estado de Morelos, ¿sí? Luego platicaremos esa historia. Por lo tanto, no pudo haber sido un vikingo que se haya perdido o que se haya quedado rezagado. Por favor, cuando vayan al Museo de Antropología, vean los atlantes y siéntanse orgullosos de nuestros guerreros toltecas, de lo impresionante, 4,5 metros que miden los atlantes. Vamos a sentirnos orgullosos de esa fuerza, de ese poder que mostraban. Y bueno, así fue como los encontraron en un pozo, imagínense, licenciada, y amigos. Y bueno, y entramos a la sala teotihuacana. Amigos, yo quiero aclarar esto. En algún programa o en un par de programas hablamos de los pisos de mica teotihuacanos. Un amigo nos escribió a Urus Radio y nos dice, a ver, es que no es producto del petróleo, es un silicato, esto es un mineral. Hicimos la investigación y efectivamente, ahorita oficialmente, sí, los pisos de mica, de la información que nosotros les dimos a ustedes, lo único que cambia es el origen. Si es producto de petróleo, ¿sí? O si es un silicato. Oficialmente queda como un silicato. Gracias por la información. Pero es que les decíamos, está avanzando tanto la arqueología y había tantas suposiciones antes y ahorita se están descubriendo tantas cosas que vamos rapidísimo. Se está descubriendo la grandeza de nuestras civilizaciones, pero lo que sí todavía no se contesta es ¿para qué? O sea, porque de todos modos no deja de ser un material aislante. Y estábamos encontrando, ¿se acuerdan que les platiqué, amigos, que en un libro que ya no existe, que tuve la oportunidad de leer en la biblioteca de la Compañía de Luz y Fuerza, antes de que la cerraran, era un libro de la Compañía de Luz y Fuerza, donde platicaba cómo se habían quedado sin material aislante para la línea que venía de Necaxa, de la presa, la hidroeléctrica de Necaxa, hacia el Oro, y que Porfirio Díaz pidió que se hiciera una ampliación de la línea hacia la Ciudad de México, pero ya no había material, y se fueron y arrancaron los pisos de mica de Teotihuacán, y que esos deben de estar
Sí, decíamos aquí Félix Montó. Sí, dije que en la sala Olmeca. Por eso me parece que el luchador sentado en Flor de Loto y Barbado está en la sala Olmeca. O sea, me regresé un poquito a la sala Olmeca. Dije que era Quetzalcóatl, aunque estaba hablando de la sala Tolteca. Sí, pero exacto. sí dije que estaba en la sala Olmeca. ¿Se acuerdan que les dije que la línea que ahorita ustedes van por la carretera México, Tulancingo, y van a ver torres de alta tensión, pero ya no tan altas, pero que ya no llevan línea. Nada más se ven ahí los torres alrededor, bueno, a un lado de la carretera. Si ustedes ven ahí algunos aparatitos, son como una especie de cilindros, tiene material aislante de cuando ahí va una línea de alta tensión. Ese material era de Teotihuacán, y ese dato yo lo encontré en la biblioteca de la Compañía de Luz, donde ellos platican eso. Pero me acabo de encontrar otro dato, ¿sí? Otro dato, amigos, de el arqueólogo que lleva a cabo las primeras excavaciones de la reconstrucción, Leopoldo Batres. Resulta que Leopoldo Batres, cuando encuentra esta gran cantidad de mica, resulta que no sabe para qué sirve ni nada. Él es el que la vende. Yo pensé que la habían arrancado. No, él la vendió por kilo. Vendió esta mica, que también nos corrige en ese dato de que habíamos dicho que si era un silicato, las minas de ese silicato estaban en Brasil. Que cómo habían traído los teotihuacanos ese silicato hasta Teotihuacán. No, nos hicieron la corrección, la checamos, tienen razón. Las minas están en Oaxaca. Las minas del silicato que forman los pisos de mica o las paredes de mica de Teotihuacán estaban en Oaxaca. Como que ya se acerca un poquito, ya es más creíble. Lo que sí, todavía no se sabe para qué es un material aislante. Este material se diluye a 1100 grados de temperatura, o sea, que es un aislante térmico. ¿Para qué? No se sabe todavía. Sigue siendo un gran misterio de la arqueología mexicana. Licenciada, iba a hablar de algunas piezas teotihuacanas, ya no me da tiempo, porque ya porque ya se nos acabó y creo que va a hacer usted algunos comentarios. Amigos, continuamos la semana que entra, porque entraríamos a la sala mexica. O sea, parte de la sala teotihuacana, que hay que comentar algunas cosas, y entramos a la sala mexica, que tiene unas historias tremendas, y vamos a aprovechar para empezar a platicar, porque por ahí alcancé a ver que estaban preguntando sobre el robo al Museo Nacional de Antropología. 1985, o sea, hay un terrible robo a nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia. Es toda una historia, como 2 estudiantes de veterinaria se meten el día de Año Nuevo, cuando los guardias estaban, pues hay que decirlo, estaban tomados, porque hicieron su festejo, estaban amodorrados, o sea, medio dormidos y tomados, y se meten y saquean el Museo Nacional de Antropología e Historia en 1985. De eso vamos a platicar la próxima semana. Y bueno, por el momento sería todo, licenciada, le paso el micrófono. Sí, muchas gracias, profesor, y pues sí, es tremendo estas historias, y hablando sobre las cabezas colosales. Según yo tenía entendido, profesor, que bueno, estaba en Tres Zapotes también. Tres Zapotes, y la primer cabeza que se encontró le pusieron Tiburcio. No sé por qué. Así es, fue como un juego de palabras, y por ponerle un nombre les decían Tiburcio. Qué bueno que lo comente usted, licenciada. Y bueno, también antes de irnos, mandamos un saludo a Elizabeth, es novia de Philippe Paper. También a Nereida, que se encuentra en Guasave, de su esposo Manuel, que está en Nobolato. Sí, profesor, adelante. No, antes de que nos vayamos, yo quería que me cediera la palabra. Amigos, yo les quiero hacer una invitación. Ya ven que también nos dedicamos al teatro. Bueno, estamos presentando la obra Cricri, el grillito cantor, y tengo la oportunidad de hacer la narración de la vida de don Francisco Gabilondo Soler. Estamos los sábados, bueno, este próximo sábado, luego descansamos 2, y luego todos los sábados de marzo, a las 10 de la mañana, teatro infantil. Es una sala pequeñita, caben 30 personas, por lo que hay que hablar por teléfono para hacer reservación. El costo es mínimo, son 100 pesos de entrada, pero está genial el montaje con efectos especiales y todo esto, aunque es una sala pequeña. Yo les hago la invitación para que ustedes hagan su reservación.
es al 71 60 27 76 de aquí de la Ciudad de México. Este próximo sábado, luego 2 sábados no, y luego 4 sábados sí, los esperaríamos. Gracias, licenciada, por el comercial, gracias. De nada, profesor, bueno, que estén muy bien. Tengan la seguridad, amigos, que leemos todos sus mensajes. Muchas gracias a todos los que nos mandan mensajes por YouTube, por Facebook, aquí en Spreaker. Muchas gracias, y les recuerdo a los que nos escuchan en otras plataformas que nos encuentran todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Que estén muy bien. Y pues bueno, Jorge Pizarro también nos saluda desde Camargo, Chihuahua, y también Roberto Romo propone que hagamos una visita al museo, profesor. Estaría muy interesante ir todos en grupo al Museo Nacional de Antropología. Estaría genial. Muy bien, pero bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tiene usted, profesor? ¿Cuándo nos va a hacer un espacio en su agenda? No, yo con todo gusto, de veras con todo gusto, licenciado. Bueno, y Gildardo, muchas gracias por las felicitaciones. Marco Piña, Carlos Escalante, Reguera, dice que saludos desde Mérida. Está Iván Cos, Isaac Di Lopgar, Luis Ángel Morgado, David Colín, que es la primera vez que nos escucha en vivo, David Martínez, Julio César Velázquez de Nueva Zelanda, también Enrique Samperio de la Alcaldía Venustiano Carranza, Charles Floyd dice que buenas noches y aquí andamos para aprender más de nuestro bello México. Omar Reyes de Tequisquiapan, Querétaro, Miroslava Velázquez, Isaac Deep dice que por fin en vivo me toca escucharlos, qué bueno. Antonio Maciel desde Tultitlán, Jesús García desde Monterrey, Nuevo León, y bueno, Samperio, primera vez. Sí, primera vez. Dayel Rodimi, saludos familia Rosales Peña de Torreón. Buenas noches desde Calgary. Sergio Cerrato, saludos. Rita Bustamante dice que las canciones del inicio. Jesús Ocampo dice, ¿sabe la diferencia entre Huitzilopochtli y Tonatiuh al asociarlos al sol? Sí, uno era al subir y otro al bajar, luego lo explicamos. Oh, ya, muy bien. Fernando García. Magdalena de Quino, Sonora. José Luis Vázquez Campos, saludos mis queridos maestros, saludos José Luis. Lester Minto, saludos desde Lampasas, Texas. Brígido Allende, y nos saluda desde la Ciudad de México. Héctor Omar Gómez. Jorge, bueno, ya lo habíamos mencionado, y él nos escucha en Campeche. Fernando García también nos dijo. ¿Quién más? Luis Alberto Ramírez de la Rosa, me imagino. Saludos desde Morelos. Scarlett dice que por fin. Dice, a ver, no es cierto. Por primera vez lo voy a escuchar los amigos. Exacto, bienvenida Scarlett. Jesri Mendoza dice, es un gusto escucharlos como cada noche, profesor Francisco y Lick Doris. Alex Tam también es la primera vez en vivo. Gabriel Lépez está en el gimnasio, qué bueno, haciendo músculo puro. No, ya. Profesor, aquíéteme. Juan Carlos Renova, casi no llego. Buenas noches, licenciada y profesor, listos para la respectiva dosis de historia. Daniel César, saludos desde Quebec. Varios amigos de Canadá. Sí, así es. Rodo Cruz, y tiene una historia interesante, ¿eh? Bueno, ya la leeremos después, Rodo, muchas gracias. Yo me quedo a leer todos los comentarios de ustedes, yo ahorita los voy a leer. Sí, yo ya los leí. Mónica Carmona, como siempre, los amo. Ay, nosotros también, de verdad, a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos y por compartir nuestros programas. Quique Ue dice, hey, saludos, primera vez que estoy en vivo, qué bien. Madison Gart,
Buenas noches. Y va Irving Cortés, la primera vez también en vivo. Luis León está ahorita en la Ciudad de México, Finisterra. Dylan Cruz dice que muy buenas noches, escuchándolos con mi esposa Adilén desde Tequisquiapan, Querétaro. ¿Se pronunciará así, Adilene o Adilén? Bueno, bien, ¡ay, Dios mío! Moctezuma. Viani Moctezuma. Y desde Oaxaca. Ay, Aranza Bombón. ¿Quién más? Marco Martínez. Ya nos vamos. Se nos acaba el tiempo. Jesri Mendoza dice: el jaguar Balam representa a Tezcatlipoca en nuestra cultura. Bueno, amigos, nos vamos, que estén muy bien. Alex Hurtado. ¿Quién más? Ajolote Libertario. Está Antonio Medina. Bueno, amigos, que estén muy bien. Luis Pérez, Julio César Velázquez. Ay, ¿y quién más? Dice José Luis, dice: profesor, en relación a tus comentarios, ¿qué relación existe con el templo del nombre barbudo en Chichén Itzá? A ver. Después contestamos. Enrique II, Luis Ángel Murgado ya, David Colín. Sí, el robo fue en Navidad. ¿En Navidad? Sí, no en el ok. Amigos, se nos fue el tiempo. Que estén muy bien. Cuídense y por acá nos escuchamos el próximo lunes. Héctor Omar Gómez. Y bueno, vámonos. Que estén muy bien. Mónica, Jesús García. Y pues bueno, vámonos. Hasta luego, amigos. Socorro Ruiz también está por acá. Reyes Delgado. Y pues vámonos, José Cuevas. Vámonos, Ricardo Olmedo. Adiós. Que estén muy bien. Hasta luego, amigos. No quisiéramos irnos, pero nos tenemos que ir. Que estén muy bien.